Hola, buenas tardes. Estamos una vez más, un viernes más en el Espacio Cultural 1910, en este programa de historias de vida y mina que patrocina el Monte Pío de la Minería. Y nos encontramos, pues, como siempre, con todos aquellos amigos, compañeros que quieren ver cómo se hace radio en directo, y eso es lo que vienen a ver, además de, efectivamente, bueno, pues conocer a un protagonista más, bueno, conocer no, que le conocen seguramente todos, pero verle cómo se explica entre los micrófonos de Radio Mires, Cadena COPE de las Cuencas, que tiene a bien en realizar este programa, siempre por gentileza del Monte Pío de la Minería. Y hoy está con nosotros Ángel Orbiz García. Buenos días, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Me alegro. Gana de lo que quieras preguntar. Gana de charlar. Gana de charlar, bueno, gana de hablar. Eso está bien. Bueno, hay una pregunta que es casi de obligado cumplimiento, que tengo entendido, bueno, no me han dado los datos, de que comenzaste a trabajar. ¿Te puedo tutear? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto. Comenzaste a trabajar allá hacia 1963. 3 de enero del 63. Ole, con el año, casi con el año, ¿no? Con el año. Muy joven. 16 años. 16 años. ¿Qué te encontraste en aquel momento en la minería con 16 años, con todo lo que era la minería en el 63? Yo en el año 63 termino bachiller y mi intención era seguir estudiando, pero no había posibilidades en casa. Mi padre estaba pensionado en silicosis ya desde había unos años, con lo cual había que empezar a trabajar, no por gusto, porque había que empezar a trabajar. Yo trabajaba en un pozo Samamés, de la antigua Duro Felguera todavía, y al año siguiente, en el 64, me matriculo en la escuela de aquí de Mieres, porque tampoco tenía intención de explicar carbón 40 años. No terminé la carrera, dejé la carrera cuando estaba en segundo porque en el 69 fui de vigilante, ya, muy joven para aquella época. ¿Qué me encontré en la mina en aquella época? Una mina totalmente diferente a lo que conocimos después. Pues como anécdota, no se inyectaba en las capas de carbón, todavía no había inyección en vena. Se barrenaba prácticamente todo todavía a polvo. Caramba. Era una minería muy antigua, muy antigua. Las empresas mineras, hasta que no llegó un OSA, no se empezó a transformar. Cuando llega un OSA en el año 67 sí que se empieza a transformar todo, empieza a cambiar todo, ya. Entonces, o sea, aquello era minería pura y dura. Minería pura y dura, claro, por supuesto, pura y dura. Del hombre contra la montaña. Claro, por supuesto. Con todo lo que la mayoría de las labores de preparación en las galerías se hacía a pala, pero a pala mecánica, a pala de mano, a pala sin enchufar. La pala mecánica y los martillos de columna llegan a raíz de que empieza un OSA a funcionar. Año 66 ya empieza algo, cuando llega un OSA sí que lo potencia ya mucho y ya cambia totalmente. Como anécdota, no había instalación de agua en las minas. Había instalación de viento comprimido, pero no había instalación de agua permanente. Con lo cual, lo poco que se podía barrenar con agua o inyectar alguna rampa de casualidad era con cubas. Unas cubas, una especie de una cuba, lo que es una cuba, donde llenaban de agua, metían por una parte una manguera con viento comprimido que tuviese presión y por otra parte salía el agua bien a los martillos de barrenar o bien a la máquina de inyectar. Pura artesanía. Pura artesanía, claro, no tenía más remedio. La mitad de las veces se acababa el agua, la cuba llevaba lo que llevaba. Cualquier fuga que hubiera, cualquier rotura de manguera, pues sacaba todo el agua y se quedaba aquello ya sin hacer. Con lo cual, Ángel, aunque siempre es delicado hablar de ello, los accidentes estarían a la orden del día. Bueno, sí había accidentes, muchísimos accidentes, por supuesto. Yo tengo que también decir una cosa. Yo estuve en la mina, dentro de la mina, 18 años. 12 como vigilante de Rampla. Después tuve otros 12 ya liberado en la selección de vigilantes, también como vigilante primera, pero 12 en el vigilante de Rampla. Tuve la grandísima suerte, que no se puede llamar de otra manera, que yo en toda mi etapa laboral de 18 años tuve un accidente que fue por romper una uña. No deja de ser un accidente. Pero el parte más grave que hice yo a un picador fue que rompió un brazo. O sea, eso es una suerte muy grande. Sí. No es normal. O sea, sí me tocó 2 o 3 rescates de gente fallecida, pero siempre en otra rampa, no en una rampa mía. En la rampa mía tuve la suerte de... ¿Pero siempre en San Mamés? Siempre en San Mamés, cuando ya me paso para el Sotón, cuando ya estoy liberado, cuando cierra San Mamés, que San Mamés cierra en el 91, y yo todavía no me prejubilo hasta el 93, entonces paso para el Sotón, pero ya testimonialmente, porque ya estaba liberado por la asociación. Yo en el 81
entro en una asociación, primero como tesorero. Ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso. Vamos a ir primero por partes, porque yo quería primero tocar contigo la dureza del trabajo de la minería, cuando tú has llegado a ella, que como tú bien has dicho, nada tiene que ver no con la actualidad, ¿no? Bien, y después de pasar todo aquello, después de encontrarte con aquellas, bueno, pues aquella posicionismo que tenía la mina frente al trabajador, que era cara a cara, sin nada que pudiera paliar o facilitar la labor del minero, ahora escuchar, Ángel, que se cierran los pozos, ¿cómo suena eso a un minero? Cuando llegó la época de empezar a cerrar los pozos, causó mucho repelús. Pero bueno, antes lo he comentado yo aquí con unos compañeros, cuando en el 91 se firma el primer plan de UNOSA y que de un quite marchan 6.000 de los 18.000 que tenía la empresa, todos sabíamos que el final estaba prácticamente fechado ya. O sea, nadie va a engañarse de que marcha gente para casa con 47 años en plena actividad y metes gente de 30 para que vuelvan a marchar a los 47. Sabíamos todos que aquello era el final. Fue un final que, por suerte, fue muy escalonado, muy despacio y duró hasta el otro día. Duró hasta el 25, lo cual fue muy bueno. Nadie pensaba que durara el 25. Bueno, ahora sí vamos a la parte de la vigilancia, porque después de unos años, creo que fueron, según me has dejado ver, 4 o 5 años, ya pasaste a ser vigilante. A los 6 años. 6 años. Vigilante. ¿Cuál es la labor de un vigilante de la mina? Hombre, tienes a tu cargo un grupo de personas, concretamente yo siempre fui vigilante de Rampla, hasta el final. Entonces tienes un grupo de personas, picadores, posteadores, ayudantes mineros, los cuales tienes que procurar organizarlo bien, primero para que salga el carbón, que es muy importante, y luego para que ellos ganen el jornal, que también es muy importante. O más importante eso todavía. Depende del vigilante, todo eso. No, el jornal no depende del vigilante, el vigilante depende de la organización del trabajo. O sea, los destinos dentro de la Rampla, dentro de lo que es la mina, los destinos de forma que todo aquello avance y no avance solo un día. No se saque carbón solo un día, hay que sacar carbón todos los días de la semana y todos los del mes. Esa es la misión del vigilante. En una palabra, entra con un cheque en blanco que tiene que salir cubierto, tanto de los jornales de todos los trabajadores como de la producción del carbón y del gasto de madera. La figura del vigilante entonces era, me imagino que súper respetada por el minero. Es el mando directo, el mando directo de un grupo de trabajadores, entre 10 y 20 trabajadores, son más normalmente los que tienen un vigilante. ¿Y cómo accediste a ser vigilante tan rápido? Consecuencia que estaba estudiando en Mieres, estaba en segundo de carrera ya en Mieres, fue por eso. Fue una de las causas. Facilitó las cosas, ¿no? Eso fue una de las causas importantes, claro. Yo estaba en segundo de carrera cuando fui de vigilante, aquel año todavía seguí, pero luego ya no pude, ya era imposible compatibilizar uno con otro, ya, bueno, o me acomodé demasiado, no sé. Porque otros terminaron, otros también terminaron y fueron de vigilantes. Bueno. Yo me acomodé, a mí me faltan 3 de segundo y luego todo tercero. Bueno. Yo empecé en la época de peritos, cuando estaba en la escuela, lo que es la Casa de Cultura ahora, aquí en Mieres. Empecé la etapa de peritos y empecé en preparatorio, hice selectivo, primero y parte de segundo. Luego, en pleno, pues, cuando estoy en primero, cambia el plan de estudios y pasa a ser ingeniero técnico. Ya, o sea, que te faltó un curso y medio por curso y medio, sí, curso y medio. Curso y medio, pero... ¿Te arrepientes de eso? No, jamás me arrepentí, no, en Cazuela había otra parte, estuve de vigilante por 12 años, unos meses antes de quedar liberado, estuve dirigente general de transportes, llevando la caña al pozo y todo el transporte del pozo. ¿Llevando la caña al pozo, eso qué es? Dirigiendo los embarcadores que están en la caña al pozo, organizando, de forma que los pozos como el pozo nuestro, que era pozo mediano, de los medianos, había que sacar carbón por 4 plantas diferentes, entonces había que organizar de forma que pues, están sacando carbón desde una planta una hora y que bajar a otra planta, organizando un poco la caña al pozo. Que se organiza bien porque ellos, los que están ahí son profesionales y saben muy bien lo que hay. Y luego aparte llevando el transporte de todo el pozo. Claro. Una cosa. Pero bueno, eso fue muy poco tiempo, al poco tiempo ya me liberé. Bien, ahora hablaremos también de la liberación. Imagínate que tienes la posibilidad de elegir ahora mismo si volver a ser lo mismo o si estudiar la carrera que dejaste. ¿Qué harías ahora, si tuvieras esa segunda oportunidad? Yo creo que haría lo mismo, porque tampoco me dieron muchas oportunidades. En aquel momento había lo que había. Yo al final de la carrera, ya en segundo de carrera, año 79 ya, 69, ya era muy difícil competir con la gente joven que venía a la escuela, que solo eran estudiantes.
igual había un porcentaje de un 80% solo de estudiantes y un 20% de gente que trabajábamos también. Mixta, sí. Era muy difícil. Sobre todo siendo vigilante ya, pues entonces peor todavía porque tenía una hora más de trabajo por el tema de la oficina, con lo cual estaba más complicado, cada vez se complicaba más. Con lo cual, hubiera repetido lo mismo. Yo creo que hubiese sido lo mismo, más o menos. ¿Tienes hijos? Tengo tres hijos. ¿Algo con la mina? No, ya no yo estoy con la mina, no. Tengo uno que vive junto a mi casa, que está trabajando para un auxiliar de DP. Ah, bueno, y luego los otros dos estudiaron carrera, pero no, en la mina nunca llegó ninguno a la mina porque no yo tiempo ya. Pero me imagino que les habrás contado batallas de la bueno, mina. Sí, no, yo creo que las sabían ellos todas, porque vivieron en casa continuamente, claro. Bueno. Claro. Y al final, vigilante y miembro en principio de la Asociación de Vigilantes y acaba siendo presidente de la Asociación de Vigilantes. Sí, cuando quedo liberado en la Asociación de Vigilantes en el 81, a través de una elección interna dentro de la asociación, voy de tesorero, a los 3 años voy de vicepresidente y a los 3 años siguientes voy de presidente y estoy hasta que me prejubilo. Cuando me prejubilo, dejo todo. Dejas todo. Una pincelada de tu presidencia en la Asociación de Vigilantes. Pues fue una época muy movida, tremendamente movida, era cuando más follón había. A mí me toca desde el 81 hasta el 93, 12 años, una época totalmente, bueno, no sé cuántas huelgas nos tocó vivir, cuántos convenios nos tocó negociar. Además, no era solo minería, no era solo UNOSA, era todas las empresas mineras de Asturias. Claro. Teníamos 1.100 vigilantes en activo en aquel momento, la asociación, que fueron cayendo, cada vez era más difícil, pero fue una etapa muy bonita, pero muy dura. Pasar más horas fuera de casa que en casa, claro, por supuesto. Bueno, sí, claro, por supuesto, natural. Y además alternando todo eso desde el 81 con el Montepío. Esa es la segunda, pero es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Porque la Asociación de Vigilantes yo creo que es la segunda fuerza después de Soma UGT en cuanto a sindicalismo, representatividad y fuerza en la minería. En el año 81 era Comisiones Obreras, el Soma prácticamente empatados y luego la asociación. Las 3 asociaciones, estaban los vigilantes, ingenieros técnicos y administrativos. Lo que pasa es que los vigilantes éramos nosotros solos más que los otros dos juntos, con lo cual era la fuerza grande, era la nuestra. Y luego estaba Comisiones y el Soma. Ahora Comisiones no está porque decidió salirse de los órganos de gobierno en el 2012, pero bueno, eso ya fue otra historia. En aquel momento prácticamente estaban empatados. De hecho, cuando yo entro en una comisión regional, si no me equivoco, Arsenio, había 8 y 5. 8 y 5. Entonces, bueno, pues era compatibilizar el Montepío con la asociación, todo ello. O sea que es muy entretenido, no había tiempo a aburrirse. ¿Qué importancia crees que tuvo la asociación dentro de la historia de la minería en Asturias? Hombre, pues yo creo que una fase importantísima. Era un eslabón muy grande dentro de los grandes sindicatos. Hay que tener en cuenta que la asociación existe antes que los sindicatos están legalizados. Claro. Pues, ¿De cuándo data la asociación? Hizo 100 años en el 14. Hizo 100 años en el 14. Madre mía, 1914. Claro. Tendría el parón de la época de la guerra civil y tal, pero después, yo cuando ya lo conozco, ya estaba dentro del sindicato vertical, como no podía ser de otra manera. Claro, no podía ser de otra manera. Podía tener otra parte, claro. Claro, no podía ser. Y evidentemente esto tiene una fuerza representativa importante y una fuerza en cuanto a gestión de lo que era la minería. Estábamos en todos los comités de empresa, estábamos en todos los convenios y por eso estábamos también en el Montepío, porque el Montepío siempre se rigió por los resultados electorales de los sindicatos, de las elecciones sindicales. Proporcionalmente a los delegados que sacabas, tenías la representación. En aquel momento, cuando yo empecé, teníamos nosotros los vigilantes 2, los ingenieros técnicos 1 y los administrativos 2. Comisiones 8 y UGT 8. O sea, entre las 3 asociaciones teníamos 5, quiere decir que teníamos más de la mitad de cada uno de ellos. O sea, era importantísimo. Claro. Y en ese periodo profesional que has tenido, desde que empezaste con 16 años, luego a ser vigilante y luego a ser presidente de la Asociación de Vigilantes, ¿con qué recuerdo, con qué época te quedas? ¿Porque la quieras más, tengas mejores recuerdos o porque te has sentido mucho más a gusto? Lo más a gusto de todo fue cuando ya estando liberado, no por no trabajar, sino por estar en una gestión diaria, permanente, sobre todo tanto en la selección como en el Montepío. El Montepío, cuando yo empiezo en el Montepío, solo tenía Ledesma. Montepío no tenía más que Ledesma. El Montepío era un Montepío minero mucho más social por las necesidades. El Montepío se crea por un tema social.
Se crea para poder dar una parte de la pensión a la gente que quedaba con muy poca pensión, o sin pensión incluso. Entonces, era una época muy social. Había muchísimos expedientes de mucha gente que solicitaba cosas en Montepío. Y solo teníamos Ledesma, y además teníamos Ledesma, cuando empezamos en el 81, estaba Ledesma, todavía no era del Montepío. Ledesma en aquella época era de la Tesorería General de la Seguridad Social, que la tenía cedida en uso al Montepío. En uso, pero bueno, con la condición de mantenerle tal. Entonces, lo que se hizo fue invertir muchísimo dinero, que el Montepío en aquella época lo tenía, en Ledesma, para poder llevarla donde está ahora mismo, para luego intentar comprarla, y como se consiguió. Se compró y en el año 87 se negoció y se cerró el trato en el 90. O sea, se firmó la escritura en el 90, la tesorería. Estoy viendo que eres una auténtica enciclopedia de la historia de la mina, ¿eh? Bueno, algo sé, sí, algo sé, algo sé. No, sé porque fueron muchos años. Date cuenta que estamos hablando de que entré en el 63, estamos en el 2025. Llevo 62 años. Claro, y tengo 78. Claro. ¿Y no pasó por tu cabeza en algún momento, porque como has sido estudiante, tienes inquietudes de diferentes tipos, no solamente laborales, sino también intelectuales, ¿no pasó por tu cabeza en algún momento poder escribir un libro sobre lo acontecido en la minería? No se me da como muy bien, no. Sí colaboré en uno que te voy a regalar luego, que tengo aquí, pero bueno, que es una historia del mutualismo minero. Entonces sí colaboré mucho con este. Pero no se me ocurrió. Tampoco se me da muy bien a mí el escribir, no. No lo has intentado nunca. Bueno, sí, pero soy mucho mejor para el diálogo que para el monólogo. Vale. Y casi la última pregunta. Tantos años en la minería, aunque no han sido todos dentro del pozo, de alguna forma ¿sufrió tu salud en algún momento? No, gracias a Dios no. Nunca, nada. No, jamás, nada. No tuve ningún problema. Bueno, se da suerte también, no dejas una suerte, porque bueno, son 78 años y no tomo una pastilla, pues con lo cual, pues entonces la cosa ya va bastante bien. Pero no, gracias a Dios no. Y bueno, no tuve ningún accidente, ni tuve ninguna No, lesión. me refiero más que nada a la respiración, esas cosas. No, nunca no. Y mira que me tocó trabajar durante los primeros años en un ambiente de muchísimo polvo, eso está claro. ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Bueno, mascarilla, había una cosa que llamaba mascarilla, que aquello no era mascarilla, ni era nada. Primero que yo conocí, yo no valía para nada. Cuando empezaron a llegar las mascarillas de verdad, ya con un OSA, que llevaban unos cartuchos que se intercambiaban todos los días, o después otro que era de varios días, que se limpiaban con aire comprimido, que yo era una maravilla. Las mascarillas primero que yo conocí, que las traían los que estaban muy al testero, muy al frente, los barrenistas y tal, era una esponja de goma. Ya, madre mía. Que yo era una barbaridad, que yo era una bestialidad. Ángel Orbiz García, ha sido un placer poder dialogar contigo y saber más cosas de la minería a través de tu larga y profunda experiencia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Señores, gracias. Eso te lo regalo yo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.